Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Yo soy la abogada Patricia Arévalo y hoy continuaremos con las normas comunes a todo procedimiento de familia. Hoy veremos en particular el abandono del procedimiento y las medidas cautelares. Comencemos. Bien, respecto del abandono del procedimiento, conforme al artículo 21, inciso primero de la Ley de Tribunales de Familia, si el día de la audiencia ninguna de las partes asiste a ella y si el demandante o solicitante, a pesar de su ausencia, no pide nuevo día y hora por escrito dentro de quinto día, el juez declarará el abandono del procedimiento y ordenará el archivo de los antecedentes. El abandono del procedimiento no opera de acuerdo al artículo 21, inciso segundo de la Ley de Tribunales de Familia. Estos asuntos en los que figuran los números 7, 8, 9, 11 y 12 del artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia. En resumen, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay abandono del procedimiento en las causas de medidas de protección, de susceptibilidad de adopción, contravencionales, de filiación y todas las acciones sobre constitución o modificación del estado civil de las personas. Philip Yuyé y yo, Patricia Arévalo, somos de la postura de sostener que sí procede el abandono del procedimiento respecto de las causas del número 15 del artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, respecto de las causas de separación, nulidad y divorcio, puesto que aunque sean causas sobre constitución o modificación del estado civil de casado, no están incluidas dentro del listado de causas no susceptibles de abandono del artículo 21, inciso segundo de la Ley de Tribunales de Familia. Aplicamos por esto el latinismo inclusio unis, exclusio alterius. La expresa inclusión de uno implica la tácita exclusión del otro. Cuando se refiere a las causas sobre constitución o modificación del estado civil de las personas, en que no procede el abandono del procedimiento, alude al estado de padre, madre, hijo o hija, es decir, a las causas de filiación. Existe una regla especial para las causas de violencia intrafamiliar. Si notificadas las partes no concurren a la audiencia, ahora con la modificación de la Ley 21.675, al inciso tercero del artículo 21 de la Ley de Tribunales de Familia, debe citar a las partes de forma inmediata a una nueva audiencia. Y si no asisten a esta nueva audiencia, ahora recién ordenará el archivo provisional de los antecedentes, pudiendo el denunciante o demandante solicitar en cualquier momento la reapertura del procedimiento. Transcurrido un año, sin haberse requerido la reanudación del procedimiento, se declarará de oficio o a petición de parte el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya dictado. Conforme al artículo 92 de la Ley de Tribunales de Familia, las medidas cautelares que se hubieran dictado en un procedimiento de violencia intrafamiliar pueden decretarse por el plazo máximo de 180 días, renovables por una sola vez por el mismo periodo y normalmente no se renueva si la audiencia no se lleva a cabo. En materia de abandono del procedimiento, la sola incomparecencia del demandante a la audiencia preparatoria no está prevista en la ley. Philip Yuyé y yo, Patricia Arévalo, sostenemos que el juez debe dar curso progresivo a los autos y llevar a cabo la audiencia. Ello tanto por aplicación de las reglas comunes de la rebeldía del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, como por el hecho de que el incumplimiento de las cargas procesales de una parte no puede afectar a la otra.
En contra de la resolución que declara el abandono, se puede interponer casación en la forma en lo principal y apelar en subsidio de acuerdo al artículo 67 de la Ley de Tribunales de Familia, número 6, letra A y número 2. En contra de la resolución que rechaza el abandono del procedimiento, no procede ningún recurso en su contra. Respecto de las medidas cautelares, están básicamente reguladas en el artículo 22 de la Ley de Tribunales de Familia, precepto que hace aplicable las normas que sobre tales medidas contiene el Código de Procedimiento Civil en los títulos cuarto y quinto del libro segundo, que comprende los artículos 290 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. De acuerdo al referido artículo, el juez de familia tiene facultades para decretar medidas cautelares de oficio o a petición de parte en cualquier etapa del procedimiento, incluso antes de su inicio como medida prejudicial. Los requisitos para decretarlos: se exige que haya verosimilitud del derecho invocado, fumus boni iuris, y peligro en la demora que implica la tramitación de la causa, periculum in mora. También se puede conceptualizar el fumus boni iuris tal como lo hace el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, es decir, como comprobantes, esto es medios de prueba, ¿ya? Que constituyan a lo menos una presunción grave del derecho que se reclama. Las medidas cautelares, según sus efectos, pueden ser conservativas o innovativas. Las primeras mantienen la situación o el statu quo. Por ejemplo, conceder el cuidado personal provisorio a quien lo está ejerciendo. Mientras que las segundas, las medidas cautelares innovativas, modifican el statu quo. Por ejemplo, cuando se concede el cuidado personal provisorio de un menor al padre que no lo tenía. Las medidas conservativas tienen como requisitos el periculum in mora y el fumus boni iuris. Las medidas innovativas requieren de periculum in mora, fumus boni iuris y que existan situaciones urgentes que lo exija el interés superior del niño, niña o adolescente, o bien que así lo aconseje la inminencia del daño de que se trata de evitar. Todas estas medidas cautelares pueden llevarse a efecto aún antes de notificar a la persona contra quien se dicten, cuando haya razones graves para ello y el tribunal lo ordene expresamente. Según el artículo 22, inciso segundo de la Ley de Tribunales de Familia, las medidas cautelares quedarán sin efecto, o sea, caducan, si después de 5 días de dictada no se efectúa su notificación, pudiendo el juez ampliar este plazo por motivos fundados. Esta ampliación debe pedirse antes de su vencimiento. El plazo es fatal pero prorrogable. Philippe Duyé y yo, Patricia Arévalo, sostenemos que el plazo para notificar la medida cautelar se puede ampliar hasta el punto de que al menos coincida con el plazo mínimo para contestar la demanda. De este modo, no habrá entorpecimiento en el curso progresivo de los autos, pudiendo el demandado en un mismo escrito o acto contestar la demanda y oponerse a la medida cautelar. La notificación, recordemos, debe ser dentro de 5 días o pena de caducidad. La notificación debe hacerse según el artículo 23 de la Ley de Tribunales de Familia. También caducan las medidas cautelares en los casos de los artículos 280 y 299 del Código de Procedimiento Civil. La excelentísima Corte Suprema, mediante auto acordado denominado Acta 135 y promulgado el 3 de septiembre de 2010, ordenó la creación de lo que hoy se llama Centro de Medidas Cautelares de los 4 Tribunales de Familia de Santiago,
cuya entrada en vigencia fue el día 6 de septiembre de ese mismo año, destinado en forma exclusiva a un gran número de jueces y consejeros técnicos a la resolución de las materias urgentes, como las medidas de protección y la violencia intrafamiliar, causas en las que siempre se dictan de oficio medidas cautelares. En el resto del país, estos asuntos se ven en salas especializadas, en la medida de que se disponga de esta, o por resolución urgente e inmediata, con la asesoría del Consejo Técnico y con audiencia de la parte solicitante si ésta se encuentra en el tribunal o con el mérito de los antecedentes como lo es el parte policial, ¿ya? Si está presente la persona contra quien se decretan, se le debe escuchar también. Los tribunales de familia fallan medidas cautelares incluso por teléfono, y esto lo hace él o la juez de turno, previo análisis de los factores de riesgo involucrados. Así, por ejemplo, podrá ordenar por vía telefónica, fuera del horario del tribunal, que los niños, niñas o adolescentes sean entregados en custodia a una persona distinta de quien la detenta, o incluso su internación en un lugar o centro u hogar de protección cuando no cuentan con un adulto que se haga cargo de ellos. Hay normas especiales respecto de algunas medidas cautelares. Así, para el procedimiento de medida de protección, solo se pueden adoptar dentro de las señaladas en el artículo 71 de la Ley de Tribunales de Familia, que establece de manera taxativa un catálogo de cautelares aplicables, y no se podría innovar y decretar medidas que no se encuentren en dicha disposición. Pese a que, por ejemplo, no contempla decretar alimentos provisorios. En cuanto a la tramitación de las medidas cautelares, deben resolverse de plano, lo que deberá notificarse según el artículo 23 de la Ley de Tribunales de Familia. Una vez notificada la medida cautelar, el demandado, denunciado o requerido puede aceptarla u oponerse. Si aplicamos supletoriamente las normas procesales civiles, por ser las medidas cautelares un incidente, el plazo de oposición será el típico para evacuar traslado, vale decir 3 días desde que se notifica la medida. Según el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, si la medida cautelar, como incidente que es, no tiene una tramitación especial, o sea, tal plazo rige para las medidas cautelares que son incidentes ordinarios, porque el plazo para oponerse a las medidas cautelares de alimentos provisorios, que es un incidente especial, es de 5 días, según el inciso segundo del artículo 4 de la Ley 14.908. Según el artículo 61, número 3 de la Ley de Tribunales de Familia, el juez de familia puede decretar en la audiencia preparatoria de oficio o a petición de parte medidas cautelares, pero si ya los había decretado, puede resolver en la misma audiencia si las mantiene o no. Philippe Duyé y yo, Patricia Arévalo, sostenemos que el artículo 61, número 3 de la Ley de Tribunales de Familia señala un ultimátum para que el juez resuelva una oposición ya planteada o bien resuelva la reposición, solicitud de alzamiento, sustitución, modificación o reducción de la medida cautelar. De otro modo, el plazo para oponerse a una medida cautelar, que por su naturaleza debe ser breve, sería incluso más largo que el del emplazamiento, es decir, no podemos llegar al absurdo de que el plazo para oponernos a una medida cautelar sea más largo que para contestar la demanda. La oposición a la medida cautelar puede fundarse en la omisión de alguna formalidad, aunque siguiendo a José Quesada Meléndez, lo más probable es oponerse al periculum in mora, acompañando documentos que den a entender que no existe peligro.
En este caso se genera un incidente que dará lugar o no a la oposición y se resolverá en el sentido de que se mantiene o no la medida. Lo más simple es decir que la oposición se basa en negar los fundamentos de hecho y o de derecho, de forma o de fondo de la medida cautelar. Respecto del alzamiento o cese de la medida cautelar, ocurre que si surgen con posterioridad nuevos hechos que determinan que ya no se justifica la mantención de la medida o bien el denunciado, requerido o demandado, otorga cauciones para asegurar el resultado del juicio, de manera que también deja de justificarse la medida adoptada. La solicitud de alzamiento o cese de la medida cautelar se trata de un verdadero incidente ordinario que se tramita como tal. Más adelante vamos a ver esa tramitación. La sustitución, modificación o reducción de la medida cautelar por parte del cautelado es igual que las solicitudes de oposición y alzamiento. Un incidente. El incidente de sustitución de la medida cautelar busca la admisión de otra medida cautelar que produzca menos perjuicios que la decretada. El incidente de modificación o reducción de la medida cautelar se entablan cuando ha variado el fumus boni iuris y o el periculonis mora de la medida decretada. Philippe Juillet y yo, Patricia Arévalo, recomendamos que previo a la interposición de recursos procesales en contra de la medida cautelar decretada, es mejor en primer lugar oponerse a la misma. Así no perdemos este incidente. Luego, si se rechaza la oposición, no vemos inconveniente en que de acuerdo a los artículos 67, número 1 y 3, en relación a los artículos 181, inciso segundo, 189, inciso tercero, parte primera y 192, los tres artículos del Código de Procedimiento Civil, se interponga la clásica reposición con apelación en subsidio más orden de no innovar. Así evitamos reponer y apelar por separado, así como también nos ahorramos la carga procesal de fundar la apelación siempre y cuando en lo principal hayamos fundado la reposición. Bueno, con todo esto ya he terminado hoy. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.